Nos encontramos en el Bajo de La Habana, en el límite entre Tubará y Puerto Colombia, municipios atlanticenses que hoy son objeto de estudio por parte de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico y su grupo de ornitología y herpetología que están reunidos acá justamente en este punto en el Global Bird Day, haciendo el registro de las aves que están aquí en el departamento del Atlántico. A esta hora saludamos al profesor Rafael Borja, quien es prácticamente el líder de esta actividad en el departamento del Atlántico. Profesor, con los buenos días, saludos con puro ambiente y cuéntenos cómo ha sido este primer registro de las aves en el departamento del Atlántico en este October Bird Day. Yo pienso que ha sido, como se dice vulgarmente entre nosotros, de impacto. ¿Por qué razón? Porque nos bajamos del carro y colocamos nuestros pies en el suelo y miramos hacia los árboles que estaban a la entrada de Cuatro Bocas, y lo que vemos inmediatamente es un grupo de aves migradoras, conocida vulgarmente con el nombre de atrapamosca, y un grupo era proveniente de la zona norte de los Estados Unidos y la otra de la parte sur de América. Entonces, ese solo hecho de que con la sola salida del carro vea uno dos especies migratorias, ya inmediatamente le comienza a uno a motivar para seguir observando aves. Así es, profesor. Y justamente ya hay uno de los primeros trayectos recorridos en este Global Bird Day aquí en el departamento del Atlántico. Hasta el momento, ¿cuántas especies han registrado, teniendo en cuenta que usted y su grupo han tomado atenta nota de las aves que hemos podido registrar? Imagínense que en este primer kilómetro, que conforma nuestro primer transecto, hemos observado 22 especies de aves. Ya. La gran mayoría aves residentes de acá de la zona, y aproximadamente 4 especies migratorias. Profesor, ¿cuáles son las aves que caracterizan al departamento del Atlántico? ¿Cuáles son las endémicas, las que podemos decir que son las autóctonas de esta tierra? Bueno, yo creo que una de las primeras que debemos de enumerar es la guacharaca, ¿cierto? La guacharaca es una especie muy grande, muy perseguida por la característica de su carne. Es una especie que se alimenta de frutos, de semillas, de insectos. Andan normalmente en grupo, y yo creo que esta especie, que conocemos con el nombre científico de Hortalis gárrula, es como una de las especies típicas por esa característica de aquí del departamento. Luego también tenemos otra que es casi endémica, que es una especie que normalmente anda dentro de los matorrales. Por esa característica se le conoce con el nombre de chamisero, el nombre vulgar. Es otra de las especies que en este momento no la hemos observado porque su distribución es más hacia la zona de los matorrales, cercano a zona costera. Y la otra especie que ya se está convirtiendo como muy típica de acá del departamento son las cotorras carisucias, ¿ya? La Eucitula pertina, que estas son especies que normalmente, por las características de temperatura, por la cantidad de luces que tiene Barranquilla, entonces ellas se van a dormir a la zona, y de esta manera ahorran mucha, pero mucha energía, aprovechando eso que el hombre le está ofreciendo, y después en las horas de la mañana salen a buscar su comida a diferentes sitios. Algunas se van para la Sierra Nevada, otras se van para la serranía de Tubará, otras se van para las serranías de Piojó, y así sucesivamente. ¿Y cuáles son esas aves extranjeras que ven en el departamento del Atlántico y su bosque seco tropical, un hábitat al que vale la pena visitar? Bueno, tendríamos que mirarla desde los 3 corredores ecológicos que tiene el departamento. Por ejemplo, hacia el corredor del río Magdalena hay muchas especies de patos migradores, que en este momento el grupo que se encuentra por allá
del Global Big Day debe de estarse fascinando contando patos. Entonces a nosotros una de las especies que más nos llega en cantidad es el que conocemos con el nombre de barraquete, ¿ya? Esa especie, yo tuve la oportunidad junto con el Ministerio del Medio Ambiente en el 2001 de hacer un conteo de cuál era la población de esta especie que llegaba a Colombia, y según el conteo que hicimos, la población fue aproximadamente de unos 26 millones de patos. ¿Ya? Si nosotros nos vamos hacia la zona costera, entonces por acá también están llegando una cantidad de aves migratorias que buscan este corredor para migrar, y entonces muchas especies de gaviotas, gaviotines, etcétera, se consideran como las que más pasan por acá, por el departamento hacia la zona costera. Y por esta zona que llamamos la zona centro, que es la zona del bosque como tal, pues como hemos podido observar hoy, la gran mayoría son los tiránidos que viajan en gran cantidad, una cantidad de especies que llamamos silga, verderones, que también hemos ya estado observando como 2 especies en este recorrido que estamos haciendo. Y otra de las especies que también migra bastante por esta zona son las águilas. Profesor, ¿cuál es la importancia de las aves? ¿Cuál es el servicio ecológico que le prestan al planeta? ¿Y por qué es tan importante un día como hoy, el Global Bird Day? Bueno, mire, una de las cosas que teníamos anteriormente era que casi que cada región, cada país tenía su metodología de hacer los estudios de aves. ¿Qué pasaba? Que si yo quería comparar mis resultados, por ejemplo, con resultados de investigaciones muy similares realizadas en Venezuela o en Brasil, por ejemplo, no la podíamos comparar porque las metodologías eran completamente diferentes. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La Universidad de Cornell propuso de que tomáramos un día que es como la zona de transición de las migraciones de las aves, para tener una idea de cómo se están comportando históricamente las migraciones y las aves residentes en cada uno de los países. Y esta metodología propuesta nos ha permitido comparar. Entonces ya podemos comparar lo que estamos contando aquí, lo que estamos contando los compañeros del Perú, los compañeros de Venezuela, los compañeros del Brasil, y entonces nos damos cuenta cuál es la realidad en cuanto a la abundancia y a la diversidad de aves que se pueda estar dando a nivel de Sudamérica. ¿Y Colombia cómo está? El año pasado ocupamos el primer lugar, ¿cierto? ¿Y cómo ve las cosas? Y como tenemos las cosas, creo que vamos a continuar con el primer lugar como el país con mayor observación en el Global Big Day. ¿Cuál es la invitación que hace el Departamento de Ornitología de la Universidad del Atlántico y su Facultad de Ciencias Básicas sobre las aves a las personas a los ciudadanos en general? Bueno, una de las cosas es que comprendamos la importancia que tienen las aves. De manera general, lo más amplio, digamos, podemos decir, es el servicio ecosistémico que nos están dando las aves. Cuando nosotros estamos hablando de servicio ecosistémico, ¿a qué hacemos referencia? A que, por ejemplo, los colibríes llegan a una determinada zona, picotean una flor, picotean otra flor, picotean otra flor, y ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Están trasladando polen de una flor de un árbol a otra flor de otro árbol. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para mantener la variabilidad genética y que los árboles se puedan ir adaptando a todos estos cambios que últimamente se nos están presentando a nivel continental. ¿Qué otro servicio ecosistémico? Las cotorras, la carisucia,
cogen un fruto y ellas no se lo comen allí. Muchas veces lo trasladan y se lo llevan hacia otro sitio por allá y allá se comen y botan la semilla. ¿Y ahí qué están haciendo? Están haciendo regeneración del bosque, están trasplantando semilla y fruto de un sitio para otro. Eso es lo que llamamos el servicio ecosistémico que puedan dar las aves. Pero las aves al hombre también le está prestando otro servicio. ¿Y cuál es el servicio? Que sin las aves, por ejemplo, nosotros tuviéramos problemas para nuestras cosechas, porque la gran mayoría de las aves junto con los insectos, al polinizar, nos están colaborando enormemente para que los árboles que estamos sembrando nos den una buena producción de frutos. El profesor Borges también nos comenta un poco sobre su trayectoria, su profesión, el grupo de el semillero que ya ha ido formando en la Universidad del Atlántico. Cuéntenos un poco sobre su perfil. Bueno, yo soy biólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Siendo estudiante de biología, junto con el hermano Marco Antonio Serna, comentamos, bueno, ¿y por qué en Cali tienen la Sociedad Ornitológica del Valle del Cauca y por qué en Antioquia no tenemos la Sociedad de Ornitología de Antioquia? Entonces nos dimos a la tarea y fundamos la Sociedad Ornitológica de Antioquia, que hoy en día se considera una de las asociaciones ornitológicas con alta relevancia a nivel del departamento. Estuve trabajando durante mucho tiempo en el zoológico de Medellín y entonces me fui a hacer la maestría. Y cuando vine de hacer la maestría en manejo de fauna, ¿qué pasó? Que la situación de Antioquia estaba bastante complicada y entonces me vine para acá, para Barranquilla. Estando aquí en Barranquilla comencé a trabajar inicialmente como profesor catedrático y después como docente ya de planta, y una de las primeras tareas que me puse fue también crear como una sociedad ornitológica, y fue así que hace ya 19 años fundamos acá la Fundación Ornitológica del Atlántico, que fue uno de los primeros semilleros para investigar aves y otros tipos de fauna terrestre que se creó en la universidad. Posteriormente, todos estos estudiantes que formaron la Fundación Ornitológica, cuando se graduaron, me propusieron que ellos querían continuar desarrollando la Fundación Ornitológica. Entonces permití que se hiciera eso, que es hoy una de las organizadoras del Big Day. Y entonces, desde hace aproximadamente unos 10 años para acá, hemos venido trabajando con otro semillero de investigación, que en este caso se llama Ornis, y que son algunos de los estudiantes que hoy nos están acompañando en este conteo de aves. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rafael Borges. Es una de las personas que más sabe de aves en el Departamento del Atlántico, incluso a nivel nacional, y que es justamente uno de los fundadores de Ornis y de la Fundación Orniat, que ha tenido toda la responsabilidad de organizar el Global Bird Day o el October Bird Day aquí en el Departamento del Atlántico. Para Puro Ambiente, Rocío Loaiza Saravia informa desde Túbara, en uno de los puntos estratégicos del October Bird Day. Muchas gracias, profesor.